¡Epa! Bueno, pues aquí estaríamos, segundo día de ruta, ya salimos de Vimenes, vamos dirección a Nava. En concreto, mira, Concello de Nava. Llega de Peña en bici. Ya encontremos dos grupetas ahí de ciclistas, igual iban 30 o 40 por ahí, un montón de ellos. Ya pasemos la noche ahí debajo del puente, de lujo, la verdad, pero estuvimos de lujo ahí, ninguna molestia. Ya estuvimos desayunando, lavando las cosas y lavándolas un poco. Y a ver si abre el día, porque está un poco feo en un coche. Nada, voy a dejar de grabar, grabo un poco la carretera. Aquí estaríamos, desayunando un poco en Nava, la marca de la sidra. Voy a enseñar la marca para no hacer publicidad. Desayunando un pinchaco de lomo que me comí, y una sidruca, y un tortilla y una cervecilla. A ver si seguimos a Balbúcar o algo así. No tenemos ni idea. 23 kilómetros de aquí, abriendo el día, así que buena señal. Vamos a enseñar un poco aquí el camino y demás, que esta vez la verdad que grabé muy poco, desde que salimos hasta aquí grabé muy poco. Pila de ciclistas que encontremos por ahí y nada, poco más que enseñar. Ya tengo aquí enfocando aquí a la esquina porque hay gente que por aquí en la terraza y tampoco quiero enseñar a nadie. Y para la parte de atrás están en el mercado y tampoco quiero enseñar a nadie, o sea que nada. Os enseño echando el pitillo y ya os conformáis. Bueno, estaríamos dejando atrás Nava, sigamos dirección Camás, creo que se llama el pueblo. Están unos 12 kilómetros de aquí. Pero esto es desayuno y esa sidrilla, esa sidrina que sabe tan bien. Así que bueno, a ver si nos lo tomamos con calma hoy. Está un día muy tranquilo. Nos tuvimos que parar a echar la rueda del Fede porque no daba más de sí. Y ahora creo que la vamos a tener que cambiar, que está pinchada. Me da la sensación de que está pinchada. Aquí estaríamos. Ya salió el sol por fin, ya calienta bien. Mirad qué vistas impresionantes. Bueno, a ver si vamos dirección ahora a Colunga, creo que vamos. Luego dirección a las 3, pero no sé si pararemos. Igual paramos antes de llegar a Colunga a comer. Igual sí, la fame ya empieza. Ya escuchaste ese auge. ¿No? Si topamos un bar que tenga tortilla, patatas o algo, pues pararemos.
detrás vamos a llegar del Gaitero. Sidra del Gaitero, famoso en el mundo entero. ¿Qué cachunaves tienen aquí para hacer sidra? Y en Cedilluge, ya paremos a tomar algo, pues nos dirigimos al Museo del Jurásico de Asturias. Y a ver si vemos las huellas que hay donde la playa de la Griega creo que se llama. Tenéis la ría, que se ve ahí de fondo. Así que nada, a ver si encontramos aquello abierto y lo podemos enseñar, chavales. ¡Yepa! Y estaríamos, estamos prácticamente al lado del Museo del Jurásico de Asturias. Encontremos esta senda por aquí y vamos de lujo. A ver qué pasa este hombre de tractor. Faltan unos 5 kilómetros por ahí para el parque este. A ver si lo vemos, si llegamos antes de que cierre. Creo que cerraba esto de las 7:30 por ahí y andamos un poco justos. Aquí hicimos varias paradas técnicas. Y a ver, pararemos luego en Lastres a comer algo, comprar algo, a cenar y a ver dónde dormiremos hoy. Ya iremos enseñando algo. Aquí estaríamos, no sé si lo veis por ahí detrás, ese domo que hay por ahí, por aquí entre los árboles. Bueno, sacaré alguna fotilla. Están las estatuas de dinosaurios, los nenos jueguen y demás. ¿Qué pasa? Que veníamos siguiendo esta senda, nos manda por aquí para abajo, ¡clan! Ahí hay una valla. Y es que no tenemos nadie para preguntar, a ver si podemos pasar siquiera, o que sea sacar la entrada, o no sé. Bueno, yo creo que no queremos tampoco. Ay, esto debería ser gratis. Pero bueno, vamos a intentar pasar por ahí de escaqueo, a ver si puedo grabar así un poco de escaqueo. Vamos a ponernos las mascarillas y demás. Y hay que prevenir porque aquí hay un montón de gente que no sabemos de dónde vienen. Y nada, a ver si pasamos por ahí de escaqueo y no nos dicen nada. Bueno, pues ya estaríamos aquí en Lastres. Si podéis ver por ahí el pueblo. Haremos a tomar algo y a comprar un poco de cena. Y a ver si ahora encontramos un sitio para dormir. Hemos buscado una área recreativa con buenas vistas, creo. Así que sigamos ahora arriba y os lo enseño. Ya la cena, ya lleguemos a Lastres, ya paremos en Lastres a comprar un poco de cena, parrochillas, patatas, así nos ahorramos de tener que andar cocinando y demás. Además, mira, qué guay, bolsa reutilizable que nos dieron, postable, muy bien por el chaval. Mini punto para Otto por la bolsa reutilizable. Que con esto del COVID, mira que estaban haciendo... ¿Qué tal está la brava? Por eso me gustó que la pusiera aparte, digo que tú la probabas antes de echarla. ¿Por qué? Porque sí, Qué buena pinta, por si ¿eh? acaso. Yo la veo muy líquida. Tiene buena pinta, mira, tiene pinta de que ser casera. Está rica. Bien de brava, Mercedes y yo que mola, bien de brava también. Ay. Salsa brava, bien hecha.
Porque en muchos sitios te echan tomate solís y un poco de salsa picante, de ketchup picante y a la rascala. Va todo el mundo con mascarilla. La verdad es que estamos teniendo suerte con los baretos donde paramos, porque el otro día paramos en la Felguera, en la Felguera, En los el repes. bar Los Repes, su recomendable. A vuestra salud, Dejaste el todo súper lejos, pusiste los dos platos para ti. pues eso para mí, así come menos. Taberna La Botica, en Lastres también, muy guay, Otto, muy guay. Son las cenas.